En la pequeña ciudad de San Pedro, un bullicio constante de vida cotidiana llenaba las calles. Entre las veredas y las plazas, un perro marrón de ojos cansados vagaba solo. Su nombre era Max. Max no siempre había estado solo. Había tenido un hogar, una cama cálida y manos cariñosas que le rascaban detrás de las orejas. Pero eso había sido hace 5 años. Max no sabía exactamente cómo había sucedido. Una noche de tormenta, el ruido ensordecedor de los truenos lo había asustado. La puerta del jardín quedó entreabierta y en su pánico, Max había corrido, más allá de lo conocido, hasta que las luces de su hogar se convirtieron en un recuerdo lejano. Desde entonces, había sido una interminable lucha por sobrevivir. Cada día en San Pedro era una búsqueda constante de comida y refugio. Los contenedores de basura de los restaurantes locales eran su principal fuente de sustento. Las noches eran frías, especialmente en invierno, cuando Max se acurrucaba bajo cualquier techado que encontrara. Había aprendido a desconfiar de los humanos. Algunos le arrojaban piedras o lo ahuyentaban con palos. Otros, más amables, dejaban restos de comida, pero siempre desde una distancia segura. Un día, mientras rebuscaba entre la basura detrás de una cafetería, Max sintió una presencia cercana. Levantó la vista y vio a una mujer joven, con una expresión de compasión en su rostro. Ella se llamaba Clara, una chef que había notado al perro desde hacía varios días. Sin acercarse demasiado, dejó una caja con sobras de comida a una distancia prudente y retrocedió lentamente. Max, hambriento y desesperado, no pudo resistir. Se acercó cautelosamente a la caja, olfateando el aire. La comida estaba fresca, y por un momento, el sabor de la carne y el arroz le hizo olvidar su constante estado de alerta. Clara observó con atención, sin moverse, comprendiendo que la confianza de Max no se ganaría en un día. A medida que los días pasaban, Clara continuó llevando comida a la misma hora. Max comenzó a reconocer su figura, su olor y su voz suave que a veces le murmuraba palabras tranquilizadoras. Poco a poco, la distancia entre ellos se fue acortando. Max, aunque aún cauteloso, permitía que Clara se acercara cada vez más. Una tarde lluviosa, Clara decidió dar un paso más. En lugar de dejar la comida y retroceder, se quedó allí, sosteniendo el plato en sus manos. Max se detuvo a unos metros de distancia, su cuerpo temblando entre el deseo y el miedo. Clara habló en voz baja, su tono lleno de paciencia y amabilidad. Después de lo que pareció una eternidad, Max dio un paso adelante y luego otro, hasta que su hocico tocó la mano de Clara. Fue un pequeño gesto, pero para Max era un gran paso hacia algo más que mera supervivencia. La conexión que se estaba formando entre Clara y Max era frágil, pero también prometedora. Cada día traía consigo un poco más de confianza, un poco más de cercanía. Clara sabía que no podía apresurar el proceso. La vida de Max había estado marcada por la pérdida y la soledad, y sanar esas heridas tomaría tiempo. Sin embargo, Clara estaba decidida. Sabía que Max merecía más que una vida en las calles. Merecía un hogar, una cama cálida y una persona que le rascara detrás de las orejas todas las noches. Y aunque Max aún no lo sabía, el primer paso hacia esa nueva vida ya había sido dado. El vínculo entre Clara y Max crecía cada día. La paciencia de Clara era inagotable y su persistencia admirable. Max empezaba a relajarse en su presencia, moviendo la cola tímidamente y aceptando con gusto los bocados que Clara le ofrecía. Aún así, el miedo persistente que había acumulado durante 5 años no se desvanecía fácilmente. Una mañana, Clara decidió que era hora de intentar algo nuevo. Llegó con una correa en la mano, y aunque Max la miró con recelo, no huyó. Clara se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa, y dejó que Max olfateara la correa. Hablaba suavemente, como siempre, con palabras de aliento y cariño. Le llevó varios días, pero finalmente Max permitió que le colocara la correa alrededor del cuello. Ese primer paseo fue torpe y lleno de vacilaciones.
Max, acostumbrado a moverse libremente, se sentía extraño bajo el control de la correa. Pero Clara lo manejó con habilidad, permitiéndole explorar a su ritmo. Caminaron por las calles tranquilas de San Pedro, y Clara se aseguró de mantener las rutas lejos de los ruidos fuertes y las multitudes que pudieran asustar a Max. La transformación de Max era lenta, pero evidente. Cada paseo reforzaba su confianza. Sus encuentros con otros perros y personas eran momentos de ansiedad que, con el tiempo, se fueron convirtiendo en oportunidades para aprender que no todos representaban una amenaza. La rutina diaria de Clara se había adaptado para incluir a Max en cada aspecto posible. Desayunos en la terraza, paseos vespertinos e incluso una siesta ocasional en el parque. Un día, mientras paseaban por una zona más alejada del centro, Clara decidió llevar a Max a un pequeño refugio improvisado que había construido en su patio trasero. Era un espacio seguro, con una cama blanda y agua fresca. Max olfateó el lugar con interés, sus movimientos cautelosos. Clara se quedó con él durante horas, hablando y acariciándolo suavemente, mostrándole que este lugar podía ser su nuevo hogar. Max, aunque aún reservado, empezó a pasar más tiempo en el refugio. Las noches frías eran menos duras, y las mañanas empezaban con una comida caliente y la voz tranquila de Clara. Sin embargo, el temor de ser abandonado nuevamente nunca lo abandonaba por completo. Había visto demasiadas cosas en las calles. Había pasado demasiadas noches solo y hambriento. Un día, un evento inesperado puso a prueba su creciente confianza. Mientras Clara y Max caminaban por un camino rural, un ruido fuerte de maquinaria cercana asustó a Max, haciéndolo retroceder en pánico. Clara, con firmeza pero con suavidad, lo sujetó y lo tranquilizó. Le tomó varios minutos calmarse, pero Clara no lo soltó ni un momento. Este acto de fidelidad fortaleció el vínculo entre ellos. Max entendió, en ese instante, que Clara no iba a dejarlo solo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Clara nunca dejó de mostrarle a Max el amor y la paciencia que tanto necesitaba. Los paseos se alargaban, las noches en el refugio se volvían más comunes, y la correa ya no era un símbolo de restricción, sino de conexión. La primavera llegó a San Pedro, y con ella una nueva energía. Max ya no era el perro asustado y solitario de antes. Aunque las cicatrices del pasado permanecían, la esperanza había comenzado a florecer. En los ojos de Clara, Max había encontrado una nueva familia. Y aunque el camino hacia la total recuperación aún era largo, cada paso que daban juntos era una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de volver a encontrar la luz. Sin saberlo, Max estaba a punto de enfrentar la prueba final que definiría su futuro. Una última oportunidad para superar el miedo que había dominado su vida durante tanto tiempo. La primavera en San Pedro trajo consigo días más largos y cálidos. Max, ahora casi irreconocible comparado con el perro que había vagado solo durante 5 años, disfrutaba de cada paseo, de cada momento con Clara. Su vida había cambiado radicalmente, pero aún quedaba un desafío que enfrentaría su resistencia y coraje. Una tarde, Clara decidió llevar a Max a un parque grande a las afueras de la ciudad. Era un lugar lleno de árboles frondosos, caminos sinuosos y un lago tranquilo en el centro. Clara había oído hablar de este lugar por su belleza y serenidad, y pensó que sería un buen cambio para Max. El parque estaba lleno de otros perros corriendo libres, jugando con pelotas y saltando en el agua. Max, aunque nervioso al principio, pronto se sintió tentado a unirse a la diversión. Clara, con una sonrisa, le quitó la correa, confiando en el vínculo que habían construido. Max corrió, sintiendo la libertad en sus patas, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero entonces, un grupo de niños apareció corriendo y gritando, y uno de ellos lanzó un cohete de juguete que explotó con un fuerte estallido. Max, asustado, volvió a su antiguo instinto de huir. Corrió sin rumbo, cegado por el miedo, atravesando el parque sin detenerse. Clara gritó su nombre, pero el pánico de Max era más fuerte. La carrera de Max lo llevó hasta el borde del parque, hacia una carretera transitada.
El sonido de los coches y las bocinas lo desorientó aún más. Justo cuando parecía que todo se perdería, Clara apareció corriendo tras él, sin aliento, pero determinada. Con una mezcla de firmeza y dulzura, Clara se colocó frente a Max, bloqueando su camino hacia la carretera. «Max, tranquilo, estoy aquí», le dijo con voz serena, aunque su corazón latía con fuerza. Max, aún temblando, reconoció la voz que le había brindado consuelo y seguridad durante tantos meses. Poco a poco sus temblores disminuyeron. Clara se arrodilló y extendió la mano. Max, después de un momento de duda, se acercó y se dejó abrazar. Ese abrazo, lleno de comprensión y amor incondicional, marcó un punto de inflexión. Clara lo llevó de regreso al parque, pero esta vez con la correa bien sujeta. Se sentaron juntos bajo un árbol, y Max, cansado pero reconfortado, apoyó su cabeza en el regazo de Clara. Ella le acarició suavemente, susurrándole que todo estaría bien. A partir de ese día, Max nunca volvió a huir. El incidente en el parque, aunque aterrador, había reforzado su confianza en Clara. Entendió que, sin importar el miedo o el caos a su alrededor, Clara siempre estaría ahí para él. La vida de Max había cambiado para siempre, y esta vez, para mejor. San Pedro seguía con su bullicio habitual, pero para Max, el mundo ahora era un lugar menos solitario y mucho más seguro. Las cicatrices de su pasado seguían ahí, pero ya no definían su existencia. Con Clara a su lado, Max había encontrado no solo un hogar, sino también la fuerza para superar cualquier obstáculo. Y así, la historia de Max, el perro que vagó solo durante 5 años, encontró su final feliz. La vida no siempre era perfecta, pero cada día era una oportunidad para descubrir la belleza del presente y la esperanza del futuro. Suscríbete para más historias. Esta historia ha sido creada con inteligencia artificial